Ahora todos se veían diferentes, no había abrazos. Y ahí me di cuenta, esta vuelta sería distinta, pero mejor, porque solo juntos lo damos vuelta. Los constructores tenemos un protocolo para cuidarnos y queremos compartirlo para que todos abramos seguros. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. Muy buenos días, soy Byron Hidrobo, analista económico de la Gerencia de Estudios de la Cámara de la Construcción. Como es habitual, un viernes de cada mes tenemos la charla del economista Ángel Cabrera, quien nos presentará los hechos más relevantes tanto de la coyuntura económica como para las perspectivas de crecimiento de corto y mediano plazo. En las últimas semanas hemos sido testigos de una incipiente mejora en el margen de algunos indicadores de actividad y empleo. En la construcción, el mercado de insumos se vislumbra algo mixto. Si bien las ventas de materiales al por menor aumentan en agosto, la demanda de insumos al por mayor y la producción de materiales de obra gruesa siguen retrocediendo. Esto en un contexto reinante de incertidumbre en torno a las nuevas olas de contagio y los mayores hechos de violencia que hemos visto en las calles y el clima de confrontación en el mundo político, vale preguntarnos si la mejora marginal que vemos en el desempeño de algunos indicadores económicos constituye o no evidencia a favor de una hipótesis de reactivación más lenta de la economía para 2021. Ángel Cabrera, bienvenido. Como siempre, un agrado escuchar tu visión. Adelante, por favor. Muchas gracias, Byron. Bien, efectivamente, como se desprende de la introducción que recién escuchábamos, hoy día vamos a hablar principalmente de reactivación. Voy a comenzar con una breve revisión de algunos datos de la economía mundial que confirman lo que habíamos conversado en reuniones anteriores, en el sentido de que a pesar de una nueva oleada de la pandemia, durante el tercer trimestre la economía mundial experimentó una recuperación económica significativa. Esta recuperación ha ido ganando fuerza y permite mejorar las perspectivas de crecimiento de la economía mundial en lo que queda de este año y en el 2021. Esta mejoría en las condiciones de la economía global constituyen un entorno externo más favorable para la economía nacional. Eso me va a dar la pasada a una revisión de lo que está ocurriendo a nivel local. Les voy a mostrar algunas de las principales cifras que se han publicado recientemente, y esas cifras permiten afirmar que la economía chilena comenzó una lenta recuperación a partir del mes de junio. Esa recuperación ha continuado avanzando, pero en forma bastante acotada, en forma muy suave. Voy a plantearles las proyecciones de crecimiento que se desprenden a partir de la nueva información y voy a hablarles acerca de factores de riesgo, factores que podrían alterar el curso de esta incipiente recuperación económica. En ese sentido, se destacan dos grandes factores de riesgo: el riesgo sanitario asociado a la pandemia y el riesgo político, que también está implícito en lo que mencionaba Byron al inicio. Voy a mencionarles hacia el final de la presentación un tercer gran factor de riesgo. Ayer, Fitch, una de las empresas clasificadoras de riesgo, recortó la clasificación de riesgo soberano de Chile. Voy a explicarles por qué ocurrió eso, cuáles son algunas de sus implicancias y qué es lo que podemos esperar en relación a ese tema. Bien, esos son los temas principales que paso a abordar enseguida. Comenzando entonces con una mirada a algunos datos de la economía internacional que nos muestran que
la economía mundial experimentó una potente recuperación durante el tercer trimestre. El índice de actividad global, que es un indicador construido a partir de los indicadores de las principales economías del mundo, nos señala que la economía mundial en el tercer trimestre habría crecido a un ritmo anualizado de en torno al 2%, saliendo de la profunda recesión en que se cayó durante el primer y segundo trimestre del año, producto del estallido de la pandemia. Este indicador nos manda una señal muy potente de crecimiento respecto a las expectativas para lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Un valor en torno a los 60 puntos de este indicador implica que las expectativas para el crecimiento de la economía mundial en los próximos 12 meses es muy alentadora. Sustentando esas positivas expectativas, los datos de comercio internacional muestran una importante recuperación durante el tercer trimestre del año. El gráfico que está arriba a la izquierda muestra las cifras respecto a las tasas de variación mensual del comercio mundial y vemos que durante el segundo trimestre se produjo un desplome realmente catastrófico. Sin embargo, en julio comenzamos a ver una recuperación con un crecimiento mensual de cerca de un 8%, que es el más alto en los 10 años que se muestran en el gráfico. Los flujos de movimiento de carga en los principales puertos de China y de la costa oeste de Estados Unidos también muestran señales de una recuperación relevante. El indicador líder de la economía coreana, que es una de las economías más abiertas y más dependientes del comercio internacional, y que por lo tanto, cuyos datos se pueden interpretar como indicadores anticipatorios de lo que está pasando con el comercio mundial, nos muestran una mejoría sustancial durante el tercer trimestre. Estas señales de reactivación económica y de reactivación del comercio global han llevado a la mayoría de los analistas y a las principales organizaciones económicas a ajustar sus proyecciones de crecimiento para lo que queda de este año y para el próximo, con un ajuste que es básicamente al alza. Acá vemos, por ejemplo, las proyecciones del Fondo Monetario y de la OCDE, que hace 3 meses atrás, cuando presentaron sus anteriores proyecciones, apuntaban a una contracción de la economía mundial en un rango entre un 6 y un 7%. Vemos que ahora estas mismas organizaciones proyectan una contracción menos intensa, en torno al 4,5%. Para el 2021, hace 3 meses atrás se proyectaba un crecimiento entre el 3 y el 4%. Hoy día esa proyección apunta a un crecimiento mundial que estaría en torno al 5%. En el caso de Estados Unidos, hace 3 meses atrás el Fondo Monetario Internacional proyectaba una caída de un 7,2%, ahora proyecta una caída de solamente un 4,3%, la OCDE proyecta una caída de un 3,8%. Para zona euro se proyectaba una caída en torno al 9%, ahora estamos hablando de una caída que estaría en torno al 8%. Para Japón se proyecta una contracción que estaría entre el 5 y el 6%. En el caso de China, hace 3 meses atrás se proyectaba una contracción en el rango en torno al 2%. Ahora se proyecta un crecimiento cercano al 2%. Por lo tanto, podemos decir con bastante confianza que las perspectivas para la economía mundial han mejorado y esto ayuda a todas las economías que dependemos del comercio internacional, especialmente aquellas que estamos relacionadas a las materias primas, a los commodities. El repunte de la economía global y en particular la recuperación de la economía china han tenido un efecto bastante positivo en los precios de las materias primas. El índice de commodities CRB muestra una recuperación de poco más de 40% en relación a los valores mínimos que vimos a fines de abril pasado. Entre estos precios que han mejorado está el caso del precio del cobre, que en los últimos 3 meses se ha estado moviendo en el rango entre los 290 y los 310 centavos. A mediados de marzo, el precio del cobre había caído hasta un mínimo de 210 centavos. La recuperación de las importaciones chinas, la caída de los inventarios a los niveles más bajos en los últimos 15 años y factores financieros favorables como son un debilitamiento del dólar y bajísimas tasas de interés han impulsado el precio del cobre. Dada la importancia que tiene
en nuestra canasta de exportaciones. Esto también es un factor que debiera favorecer y apuntalar la incipiente recuperación de la economía nacional. Veamos justamente qué nos muestran los datos respecto a la economía chilena. Como comentamos en la reunión pasada, en el segundo trimestre la economía nacional experimentó una contracción catastrófica con una caída de un 14,1%, la mayor caída que ha sufrido la economía chilena en los últimos 40 años. Vimos una caída de un 22,4% en el consumo privado, un desplome de 15% en la inversión. Los datos sectoriales mostraron contracciones en prácticamente todos los sectores, solamente se salvaron la minería, los servicios financieros y la administración pública. Los sectores ligados al turismo, la recreación, el retail, sufrieron caídas catastróficas. Restaurantes y hoteles, 52%, transporte, 34%, construcción y comercio, caídas de 20%, y la industria manufacturera, una caída de un 10,6%. Bueno, afortunadamente, las cifras recientes han estado mostrando señales de reactivación. En esta lámina vemos el indicador de confianza empresarial calculado por ICARE. Este indicador se desplomó en octubre del año pasado, producto del estallido social, y sufrió una nueva caída en marzo-abril, producto del estallido de la pandemia, alcanzando niveles mínimos históricos. Los datos recientes nos muestran que en los últimos 5 meses se ha ido produciendo una recuperación y en septiembre este indicador alcanzó su mayor nivel desde el estallido social. Esto es muy importante porque en un contexto de mayor confianza empresarial debiera haber una mayor disposición a la creación de empleo y a la inversión. Esto mismo aumentaría la eficacia de las medidas de estímulo implementadas por el gobierno. Esas medidas reactivadoras apuntan básicamente a través de incentivos y de subsidios a estimular la creación de empleo y la inversión. Por lo tanto, estas señales de mejoría en la confianza empresarial debieran jugar un rol favorable en el comportamiento del consumo y de la inversión y, por lo tanto, de la actividad económica en los próximos meses. Vemos acá, por ejemplo, los datos del mercado laboral. Las cifras del INE sorpresivamente mostraron una pequeña mejoría en la tasa de desempleo, cayendo desde un 13,1% en el trimestre móvil terminado en julio a un 12,9% en el trimestre terminado en agosto. Más importante, luego de 5 meses en que la economía chilena estuvo destruyendo empleos en forma sistemática, llegando a destruir 1.900.000 puestos de trabajo, en el mes de agosto comenzamos a ver una incipiente recuperación en la creación de empleo. De acuerdo a las cifras INE, se habrían generado 99.000 puestos de trabajo. Además, 112.000 personas se reincorporaron al mercado laboral. Hay una encuesta alternativa que es la de la Universidad Católica y que entrega cifras todavía más positivas. La Católica estima que en los últimos 2 meses, incluyendo septiembre, se habrían generado cerca de 400.000 puestos de trabajo. También estamos viendo algunas incipientes señales de reactivación en el ámbito de la inversión. Los datos de ventas de maquinarias y equipos muestran que luego de una caída estrepitosa en el segundo trimestre del año, ahora estamos viendo una recuperación. En el mes de agosto vimos un crecimiento interanual de un 10%. Las importaciones de bienes de capital, si bien todavía siguen cayendo, han moderado la intensidad de su contracción. A nivel de los consumidores, el indicador de confianza nos muestra también una mejoría en los últimos 2 meses, pero de acuerdo a este indicador, los consumidores todavía están marcadamente pesimistas. El nivel del índice aún se encuentra por abajo del punto mínimo que vimos en 2008, en medio de la crisis subprime. Sin embargo, se ha producido una situación un tanto esquizofrénica. Si bien los indicadores de confianza nos dicen que los consumidores siguen temerosos, siguen pesimistas, las cifras
de consumo nos muestran un comportamiento completamente disonante. De acuerdo a los datos del INE, en el mes de agosto vimos una importante recuperación en los flujos de ventas del comercio. En relación al mes anterior, el crecimiento fue de aproximadamente un 27%. En relación al mismo mes del año pasado, vimos un crecimiento de un 2,8%. Este repunte en las ventas del comercio minorista estuvo asociado fundamentalmente a dos hechos. El inicio del proceso de desconfinamiento a fines de julio pasado y el inicio del retiro del 10% de las AFP. Nuestra estimación es que las personas habrían retirado cerca de 18.000 millones de dólares. Y de esos 18.000 millones, unos 13.000 habrían sido destinados al consumo. Y eso, parte de ese efecto, lo estamos viendo acá en las ventas del comercio minorista. También tenemos señales de mejoría en el caso del sector inmobiliario. Al inicio del proceso de desconfinamiento ha ido liberando proyectos que estaban detenidos, producto de que esos proyectos se encontraban en zonas en cuarentena. Hace 2 o 3 meses atrás habían más de 500 proyectos paralizados. De acuerdo a las cifras de la Cámara, a fines de septiembre ese número había caído a 261 proyectos. El costo semanal por las paralizaciones se había reducido de cerca de 50 millones de dólares a 13,2 millones. Por lo tanto, acá también estamos viendo incipientes señales de mejoría. Sin embargo, no todos los sectores están recuperándose al mismo ritmo. Vemos, por ejemplo, que el sector industrial todavía no da señales de una recuperación. Los datos de actividad industrial muestran una situación completamente plana en los últimos 4 meses. En el subsector manufacturero vemos una muy tímida recuperación en los últimos 2 meses. Vemos una leve tendencia decreciente en la producción minera y una tendencia bastante más marcada a la caída en el caso de los servicios públicos. Por lo tanto, esta agrupación productiva todavía no muestra señales de recuperación. Tampoco vemos recuperaciones relevantes en los servicios que implican un contacto interpersonal bastante intenso, como serían restaurantes, hoteles y todo lo que tiene que ver con turismo y recreación. Dado esto, las cifras de actividad globales, el IMASEC, si bien muestran una recuperación, también muestran que esa recuperación hasta ahora es bastante tímida. Vemos que el IMASEC no minero alcanzó su nivel más bajo en el mes de mayo y a partir de junio comenzó una lenta recuperación. Esa recuperación ha venido ganando fuerza. Vemos acá un moderado salto en el mes de agosto, pero todavía con una contracción interanual de un 12,2%. El IMASEC completo en el mes de agosto registró una caída interanual de un 11,3%. El consenso de las proyecciones apuntaba a una caída de un 8,5%. Mi proyección era una caída un poco menor, de un 6,2%. Por lo tanto, si bien los datos recientes han confirmado que en los últimos 3 meses hemos estado viendo una recuperación, esta recuperación está avanzando un poco más lento de lo que pensábamos hace 1 o 2 meses atrás. Con todo esto, mis proyecciones para la evolución de la actividad en los próximos meses apuntan a lo que vemos en esta lámina. Debiéramos alcanzar un pic de actividad en el mes de septiembre, donde se gastó el grueso del retiro del 10% de las AFP. Eso debiera haber dado como resultado un leve crecimiento en relación al mismo mes del año pasado, un 0,6%. En octubre debiéramos ver un crecimiento interanual de un 2,6%, porque nos vamos a estar comparando contra una base más baja, producto del estallido social del año pasado. Con esto, mi estimación es que en el año completo la economía chilena va a sufrir una contracción en torno al 5,8%. En el peor momento, hace unos 3 meses atrás, antes de que se perfilara el retiro del 10% de las AFP,
mi proyección llegó a ser de una caída de un 9,7%. El retiro del 10% de las AFP por sí solo le sumó más de 3 puntos al Producto Interno Bruto de este año. Sin embargo, a un costo extremadamente alto. Cerca de 1.900.000 personas se quedaron sin fondos en sus fondos de pensión. Y eso va a tener consecuencias bastante graves en el mediano y largo plazo. Volviendo al tema de actividad, luego de esta caída de 5,8%, y luego que desaparezca el efecto del primer retiro del 10% de las AFP, en el año 2021 debiéramos ver que la economía continúa con su proceso de recuperación gradual y que a eso, sumado los efectos de base de comparación, que por ejemplo en el segundo trimestre debieran dar como resultado un crecimiento de un 11,4%, esto llevaría a una expansión en el 2021 en torno al 3,9%. Esta recuperación tiene múltiples supuestos, pero hay dos que son especialmente importantes y que lo podemos ver como los principales factores de riesgo. Por una parte, el riesgo sanitario. En estas proyecciones, yo estoy suponiendo que el proceso de desconfinamiento que comenzó a fines de julio continúa avanzando en forma gradual y permite que los indicadores de movilidad y la actividad económica vayan recuperando una cierta normalidad. En esta página podemos ver el índice de movilidad. Este indicador se movió entre menos 50 y menos 60 en los meses en que se aplicó la cuarentena total en la región metropolitana. Este indicador compara los diferentes indicadores de movilidad en relación a lo que se veía antes de las medidas restrictivas, es decir, en enero y febrero de este año. A fines de julio, este indicador se estaba moviendo entre menos 59 y menos 60. En ese momento, cuarta semana de julio, comenzó el proceso de desconfinamiento y algunas comunas de la región metropolitana y de otras regiones del país comenzaron a avanzar y salir de las cuarentenas totales. En esa tercera semana de julio, el 57% de la población chilena vivía en comunas que estaban sometidas a cuarentena total. Producto del avance en las etapas del plan paso a paso, ese porcentaje ha ido cayendo. Ahora, en la segunda semana de octubre, el porcentaje de la población que estaba en cuarentena, en comunas en cuarentena total, había caído a un 12,9%. Muchas comunas habían pasado a las etapas de transición o etapas de preparación. Ahora, la próxima semana, algunas comunas de la región metropolitana incluso van a pasar a la etapa 4, apertura inicial. Bueno, esto ha permitido que el índice de movilidad haya mejorado en cerca de 20 puntos, pasando de menos 59 a menos 38%. Nuestra estimación es que por cada 10 puntos de este índice de movilidad se ganan o se pierden 2,2 puntos de Producto Interno Bruto por trimestre. Esto implica que el haber recuperado estos 20 puntos de movilidad debiera haber ejercido un efecto reactivador significativo durante el tercer trimestre, parte de lo cual ya lo vemos en las cifras del comercio, del retail, del comercio. Pero vemos que otros sectores se han ido quedando atrás. Nuestro supuesto es que este índice de movilidad continúa mejorando, continúa avanzando y llega a niveles de menos 20 hacia fines de diciembre y se mueve hasta cero en junio del próximo año. El peligro es que durante este proceso de desconfinamiento nos encontremos con rebrotes epidémicos que hemos visto en Europa, que hemos visto en Estados Unidos y que también acá en Chile los hemos visto en la región del Biobío y especialmente en la región de Magallanes. El riesgo es que esos rebrotes epidémicos, que con una muy alta probabilidad van a ocurrir, alcancen una intensidad que obligue a las autoridades no solamente a retroceder un par de pasos en el proceso de desconfinamiento, sino que a imponer nuevamente medidas de cuarentenas total, deteniendo el avance o incluso provocando retrocesos. Por ejemplo, acá la línea roja nos muestra
el retroceso que se produjo en septiembre en la provincia de Concepción, producto justamente del rebrote que obligó a implementar nuevamente medidas restrictivas. Si eso llegase a ocurrir, entonces tendríamos que empezar a restar décimas o incluso puntos a las proyecciones de crecimiento que les mostraba. Un segundo factor de riesgo, que a mi juicio incluso es más importante que el riesgo sanitario, es el riesgo político. El año pasado, el estallido social dejó claramente de manifiesto el potencial destructivo que pueden llegar a tener movilizaciones masivas acompañadas de altos niveles de violencia. Lo vemos acá en este bache que se produjo en octubre y noviembre del 2019, producto de esas movilizaciones y de la violencia que la acompañó. Las proyecciones que se ven en esta página suponen que si bien estas movilizaciones se reactivaban a partir del cuarto trimestre, tal como está ocurriendo, no alcanzan el nivel de intensidad que vimos el año pasado. Al menos no en el sentido de provocar una disrupción de la economía que impida que algunos sectores de la economía funcionen, como ocurrió en octubre y noviembre del 2019. Ese supuesto podría ser optimista. Dado eso, nosotros quisimos cuantificar qué pasaría si el clima confrontacional, el clima de polarización que tenemos en Chile, se intensifica después del plebiscito del próximo 25 de octubre. Y tenemos una situación que genera incertidumbre tanto entre consumidores y empresarios. Y para eso entonces cuantificamos qué es lo que pasaría en ese escenario alternativo. Un escenario en que la recuperación de la confianza de los consumidores se detiene y se queda en niveles parecidos a los que vimos en octubre y noviembre. Y que en el caso de la confianza empresarial, en vez de continuar recuperando y mejorando, sufre una recaída y vuelve también a niveles como los que vimos a fines del año pasado. Nuestros modelos estadísticos nos permiten estimar que si se llega a producir este escenario en que la confrontación, la incertidumbre política impactan negativamente la confianza de consumidores y empresarios, entonces podríamos perder 3 décimas de actividad este año y una pérdida mucho más importante en 2021. Podríamos perder 2,9 puntos, con un crecimiento que estaría en torno al 1% en lugar del 3,9% que veíamos el año anterior. Es importante destacar que este escenario alternativo está cuantificando un impacto indirecto de la incertidumbre política a través de las expectativas, no un impacto directo como el que vimos en 2019, cuando las movilizaciones y la violencia impidieron el normal funcionamiento de muchos sectores económicos, generando una caída violenta en los niveles de actividad. Eso sería más grave aún e implicaría que la economía tendría un desempeño aún más débil que el que nos presenta acá el escenario alternativo. Por lo tanto, si bien estamos viendo incipientes señales de reactivación, esta reactivación todavía es muy incipiente, muy frágil y va avanzando en forma lenta y enfrenta serios peligros. Los más importantes son el riesgo sanitario y el riesgo político. Otro tema que es, a mi juicio, muy importante abordar es la situación fiscal. Como les mencionaba en la introducción, ayer una de las clasificadoras de riesgo, Fitch, recortó la clasificación de riesgo de Chile en un nivel, indicando que el gobierno de Chile es un organismo que tiene un mayor nivel de riesgo en su capacidad de pago. ¿Por qué se produce esto? La razón es que se ha producido un marcado deterioro en las cuentas fiscales. El gobierno chileno, para hacer frente y mitigar los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia, ha adoptado una serie de medidas que apuntan básicamente a 4 objetivos. Suplementar los ingresos de las personas
que se han visto afectados porque no han podido trabajar, apuntalar a las empresas, especialmente a las pymes, que han sufrido daño financiero producto de las cuarentenas y del cierre de sus operaciones, y estimular la contratación y la inversión a través de subsidios e incentivos. Estos paquetes hasta ahora suman casi 35.000 millones de dólares, equivalentes a un 15% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Esto es el mayor estímulo fiscal que se ha implementado en la historia de Chile. Producto de este aumento en el gasto, el déficit se ha incrementado violentamente, pasando de un 2,7% en 2019 a un estimado de 8,2% en 2020. Hace unos días atrás, el Ministerio de Hacienda actualizó sus cifras y no solamente reestimó la cifra para el 2020, sino que también nos entregó proyecciones para los próximos años. Para el 2021, como se ve acá en el gráfico, Hacienda está proyectando que el déficit se reduciría desde un 8,2% a un 4,3%. Una muy fuerte reducción en solamente un año. ¿Cómo se reduce un déficit? Bueno, muy simple. Para eso se reducen los gastos o se aumentan los ingresos. Bueno, ¿qué pasa con los gastos? De acuerdo a las cifras más recientes de Hacienda, los gastos van a tener una variación cero en términos reales. Esto implica que en términos nominales se van a incrementar en cerca de 1.600 millones de dólares. Por lo tanto, el ajuste, la reducción del déficit, no va a venir por un recorte de gastos. Tendría que venir entonces por un aumento en los ingresos. Y efectivamente, el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 contempla un fuerte aumento en los ingresos fiscales, 18,4% real en los ingresos del gobierno general, los ingresos totales del gobierno general, y un 22,3% en los ingresos tributarios netos. Estos ingresos tributarios, que son los que vienen obviamente de los impuestos, son la mayor fuente de ingresos del gobierno central, 81,7%. ¿De dónde vendría este aumento de 22,3% en los ingresos tributarios? Eso saldría de un crecimiento de un 21,2% en el IVA y de un 25,1% en el impuesto a la renta. Y acá la cosa empieza a ser complicada, porque cuando uno mira lo que ha ocurrido en los últimos 10 años y compara la evolución de estos ingresos con la evolución del Producto Interno Bruto, uno encuentra una relación y encuentra que los ingresos totales del gobierno central muestran una elasticidad de 1,06 respecto al PIB, es decir, crecen poquito más que lo que crece el PIB en promedio. Los ingresos tributarios tienen una elasticidad de 1,43, el ingreso de impuesto a la renta 1,42 y el IVA 1,55. En sus estimaciones, el gobierno está calculando que el Producto Interno Bruto en el próximo año crecería a una tasa de 5%. Eso es optimista, como les mostraba recién, en el escenario base, que tiene algunos supuestos que podríamos considerar optimistas. A mí me da un 3,9. Como les decía, Hacienda supone que crecemos un 5. Pero es muy difícil saltar de un crecimiento del PIB de 5% a un crecimiento de 22% en el caso del IVA o de 25% en el caso del impuesto a la renta. Eso excede con mucho la relación promedio histórica que hemos visto entre crecimiento de la economía y crecimiento de estos ingresos. Por lo tanto, el peligro es que si los ingresos no crecen en la forma que estima Hacienda, nos vamos a encontrar con un déficit fiscal mayor que el 4,3%. Yo creo que con una alta probabilidad ese va a ser el resultado real,
que en vez de una reducción al 4,3%, el déficit en 2021 va a estar en torno a un 7%. Dependiendo de qué tan responsable fiscalmente sea el gobierno que asuma en marzo del 2022, ese proceso de reducción del déficit seguramente va a continuar lenta y penosamente en los siguientes años. Los ajustes fiscales son muy duros, como les decía, para lograrlos se requieren recortes de gasto, cosa que a los políticos no les gusta mucho, y también aumentos de ingresos, y eso es aumento de la carga tributaria, cosa que también tiene muchos problemas. Puede desalentar la inversión, puede desalentar el consumo. Entonces, hacer ajustes fiscales siempre ha sido complicado. Mi expectativa es que el proceso de ajuste fiscal, como les decía, va a ser lento y va a ser penoso. Si tenemos déficits fiscales mayores que los que calculó Hacienda, entonces la acumulación de deuda también va a ser más rápida. Estos son los números que presentó Hacienda en su informe de la semana pasada. Una deuda que este año llegaría a un 33,7% del PIB, viniendo de un 27,9% del año pasado, y subiendo hasta un 45% en 2024. Este aumento en la deuda, que partió por allá por el año 2008, en realidad acá vemos del 2010, pero el aumento en la deuda partió en el 2008, este aumento en la deuda es lo que ha llevado a que las clasificadoras de riesgo nos recorten la clasificación. Las tres clasificadoras, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, ya nos habían recortado sus clasificaciones en 2017 y 2018. Ahora, Moody's nos recorta una vez más y las otras dos clasificadoras ya nos pusieron con outlook negativo, lo que significa que muy probablemente van a también aplicar un recorte en su clasificación en los próximos meses. En la medida que la deuda pública siga creciendo, entonces la probabilidad de que se produzcan nuevos recortes es muy alta. En este gráfico yo presento mis proyecciones respecto a la evolución de la deuda, que apuntan a un crecimiento mayor que el que veíamos en el gráfico anterior por parte de las proyecciones de Hacienda, por las razones que les mencioné, que creo que va a ser muy difícil que los ingresos crezcan en la forma que el Ministerio de Hacienda proyectaba. Mi estimación es que en 2021 vamos a llegar a un 38,5 versus el 33, algo que presentaba Hacienda, y que hacia el 2024-2025 vamos a estar llegando no al 45% del PIB, sino que al 50% del PIB. Ese aumento de la deuda hace que sea muy probable que estas empresas de clasificación sigan aplicando recortes en sus clasificaciones de riesgo. El que un país se haga más riesgoso de un punto de vista financiero implica que el resto del mundo nos va a cobrar más caro por prestarnos plata y por lo tanto va a haber una presión alcista sobre las tasas de interés. También implica que vamos a tener menor llegada de capitales y va a haber una situación de una relativa escasez de dólares. Eso implica que el tipo de cambio real en los próximos años seguramente va a ser más alto que lo que hemos visto en los años anteriores. Vamos a tener menor disponibilidad de capitales externos. Por lo tanto, lo que pase con este tema del riesgo país es sumamente importante, tiene implicancias muy relevantes para el costo del endeudamiento, el acceso a ese endeudamiento, la llegada de inversión extranjera y el valor del dólar. Esas son algunas de las ramificaciones que se desprenden del deterioro que estamos sufriendo en la clasificación de riesgo. Al tema del aumento del endeudamiento tenemos que agregarle la situación de inestabilidad política y también el tema del menor crecimiento. La economía chilena en los últimos años ha venido creciendo cada vez menos y sus perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo son bastante más acotadas. Actualmente se estima que el crecimiento tendencial de Chile está en el rango entre el 1,5 y el 2%. Esos son factores que también inciden en estas clasificaciones de riesgo, en los flujos de capitales, en el costo del financiamiento. Todo eso está metido y está relacionado con este tema que les comentaba.
Bien, esos eran los temas principales que tenía para comentarles hoy día. No es una cobertura exhaustiva de todo lo que ha pasado. La información es demasiado amplia. Así que ahora prefiero pasar a responder preguntas que ustedes puedan haber ido planteando respecto a estos temas o cualquier otro tema que no haya mencionado. Hay muchos que quedaron en el tintero en esta ocasión. Byron, por favor. Gracias, Ángel, por tu completa presentación. Yo tengo una consulta. En lo internacional, cuando uno mira el informe del Fondo Monetario Internacional, uno observa un ajuste a la baja de las predicciones de crecimiento para 2021, un leve ajuste a la baja. Y básicamente el argumento que dan es que como la caída no es tan grande durante 2020, entonces hay un efecto ahí de base de comparación que hace que el repunte de 2021 no sea tan significativo. Y otro argumento que dan es que el costo de ajuste de la productividad que van a enfrentar las empresas a las nuevas condiciones de funcionamiento va a impactar, digamos, en esta dinámica de la economía durante 2021, porque se va a preservar, el supuesto que ellos plantean, es que se va a preservar de manera importante este régimen de distanciamiento social, ¿sí? Entonces, por ese lado, hay, digamos, un argumento a favor de esta hipótesis de reactivación. Es verdad, hay una reactivación que se espera, digamos, para 2021, dado los resultados que hemos visto recientemente, pero esta podría ser un poquito más lenta respecto de lo que se preveía en el informe anterior. Ahí me gustaría escuchar un poco tu visión, Ángel. Bueno, sí, el primer efecto que tú mencionas, el de base comparación, es un tema directo. Efectivamente, cuando una economía, en este caso la economía mundial, crece un poco más durante un año, se genera un efecto estadístico que reduce el crecimiento del año siguiente, a menos que, y eso en gran medida es porque las economías van copando su capacidad ociosa. Entonces, tenemos un tema estadístico y tenemos un uso de los excedentes de capacidad ociosa que reducen el potencial de crecimiento en el año siguiente. El segundo argumento que tú mencionas, el tema el ajuste estructural que la economía mundial está sufriendo producto de la pandemia, es un argumento, a mi juicio, válido. Estamos viendo que hemos tenido que cambiar las prácticas de producción, las prácticas de funcionamiento, de interrelación personal, y que muchos de estos cambios van a tener un carácter bastante más permanente. Estos periodos de transición generalmente involucran costos de transacción, costos de ajustarse a las nuevas prácticas, lo que puede reducir transitoriamente la productividad y comerse algunas décimas de crecimiento. Yo creo que a eso apunta la proyección del Fondo Monetario. Ahora, de todas maneras, hay que recalcar que si bien se produjo ahí un pequeño ajuste bajista respecto a la proyección inmediatamente anterior, en relación a lo que teníamos hace algunos meses atrás, las proyecciones del fondo, de la OCDE y la gran mayoría de los analistas han mejorado sustancialmente. Hoy día la visión es mucho menos negativa que la que teníamos en el peor momento del estallido de la pandemia. Ok, gracias, Ángel. Tengo una consulta acá del público. Por favor, comentar y dar las proyecciones de tipo de cambio a corto plazo. Supongo que es el tipo de cambio nominal. Sí. A ver, como hemos comentado en reuniones anteriores, el tipo de cambio chileno siempre se mueve con un alto grado de correlación con otros tipos de cambio de economías emergentes y países productores de commodities. Desde fines de marzo pasado, hemos estado viendo una tendencia a la apreciación de nuestro tipo de cambio, cayendo desde un nivel máximo que llegó a ser de 870 pesos hasta valores
que en algún momento tocaron los 750 pesos y que hoy día se están moviendo cerca de los 800. Como se ve en este gráfico, el movimiento de nuestro tipo de cambio se parece mucho al movimiento de una canasta de moneda referencial. Una canasta de moneda de países que tienen características similares. Y se parece mucho porque todas estas monedas se mueven son impactadas por un conjunto de factores externos comunes. El optimismo, el pesimismo que vemos en los mercados financieros internacionales, los precios de los commodities, los flujos de capital. Estos factores comunes generan altos niveles de correlación entre nuestro tipo de cambio y estos otros tipos de cambio. De hecho, acá vemos justamente esa correlación tomando periodos de 30 días móviles. Pero vemos también que esa correlación, que en promedio es muy alta, 0.87, de repente sufre debilitamiento. En los últimos días, en los últimos 30 días, esa correlación pasó de 0.94 a 0.63. No se ha producido un desacople, no se ha producido un desplome, pero se debilitó algo la correlación. Y la razón es que algo interno ocurrió, algo que está afectando a la economía chilena y que no está afectando a las monedas de otros países. En este gráfico vemos esto incluso con más claridad. La línea azul corresponde a un valor de equilibrio que nosotros estimamos incorporando esos factores externos que mencionaba. La línea roja muestra el tipo de cambio efectivo. Vemos que desde fines de agosto y durante las 3 primeras semanas de septiembre, el tipo de cambio efectivo, la línea roja, se movió muy, muy cerca del valor de equilibrio. Pero a partir de la 4ª semana de septiembre, el valor de equilibrio se estabiliza en torno a los 770 pesos, pero el tipo de cambio efectivo sigue subiendo y se mueve hacia valores cercanos a los 800 pesos, generando una brecha que antes de ayer era más de más de 30 pesos. Hoy día el tipo de cambio de nuevo estaba en torno a los 797, ayer llegó a 803 pesos. Entonces, tenemos una brecha que se ha estado moviendo entre 30 y 40 pesos en los últimos días. Eso me indica que algo específico a Chile ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Y ese algo es riesgo político. En la medida que nos acercamos a 2 hitos, el 18 de octubre, conmemoración del estallido social, y el 25 de octubre, fecha del plebiscito constitucional, la incertidumbre respecto a la situación política ha ido aumentando. Y esa incertidumbre se ha visto intensificada por el incremento gradual que hemos estado viendo en las manifestaciones y en la violencia política. Esta incertidumbre política, este riesgo político, el año pasado llegó a meter un impulso sobre el tipo de cambio que fue de 120 pesos. En este momento está generando un efecto de entre 30 y 40 pesos adicionales. Entonces, acá lo que vaya a ocurrir con el tipo de cambio va a depender críticamente de qué es lo que ocurre con este riesgo político. Los factores externos debieran continuar generando una presión moderadamente bajista. Mi expectativa es que la economía mundial continúe avanzando en su proceso de recuperación. Esto debiera hacer que la incertidumbre en los mercados financieros internacionales siga bajando, medido por el índice VIX, debiera caer de valores en torno a los 26 puntos actuales hacia niveles en torno a 22 a fines de año. Las monedas emergentes debieran continuar fortaleciéndose. Esto debiera, como les decía, seguir generando una presión bajista. Mi estimación es que el valor de equilibrio estructural va a caer hacia unos 755 pesos a fines de este año. Esos valores de equilibrio estructural en este gráfico corresponden a los rombos verdes. Sin embargo, la incertidumbre política, que en este momento nos está metiendo una presión de más de 30 pesos, lo más probable es que va a continuar. Y la gran pregunta es si luego del plebiscito, el plebiscito va a actuar como un elemento catalizador que va a permitir canalizar las presiones políticas y encauzarlas institucionalmente, en cuyo caso la incertidumbre y el riesgo político se irían reduciendo, y en ese caso veríamos una gradual convergencia entre el valor efectivo y el valor de equilibrio estructural,
o al revés, luego del plebiscito tenemos una intensificación de la confrontación, de la polarización y por lo tanto un aumento del riesgo político. Eso, en ese caso, tendríamos que la brecha no solamente se mantiene, sino que se puede amplificar. Así que lo que ocurra en el ámbito político va a jugar un rol fundamental. Mi visión es que en el corto plazo el tipo de cambio va a estar moviéndose entre los 800 pesos que tenemos hoy día y los 770, 760 pesos. Pero que durante el año 2021, un año repleto de elecciones, vamos a tener 10 elecciones en 2 bloques, abril y noviembre, va a ser un año en que seguramente la polarización y la confrontación se va a intensificar. Y eso, a mi juicio, le va a meter una presión alcista que nos va a llevar de nuevo sobre los 800 pesos. Para el próximo año yo esperaría un tipo de cambio promediando unos 820 pesos, producto de este mayor riesgo político. Gracias, Ángel. Continuando con las preguntas en torno al precio de los activos, acá me ha llegado una que dice ¿cómo se va a comportar las bolsas de Estados Unidos y Chile según esas perspectivas de crecimiento, digamos, que nos acabas de dar de Chile y las perspectivas de crecimiento a nivel global? A ver, partamos con la evolución esperada del mercado bursátil americano. El mercado accionario americano ha venido exhibiendo una tendencia marcadamente alcista en los últimos 11 años. Desde que comenzó la recuperación luego de la crisis subprime, vemos que el mercado accionario americano, el S&P 500, la línea azul en este gráfico, ha venido subiendo a un ritmo promedio de un 11,4% por año. La línea roja nos da esa tendencia, la línea azul corresponde al valor efectivo del S&P. Vemos que en estos 11 años hay periodos en que los inversionistas están muy optimistas y de repente se producen hechos que generan una situación de temor y se producen correcciones, pero que no han sacado al mercado accionario de su tendencia. Tendencia, como les decía, genera un alza promedio de un 11,4% por año. Esa tendencia viene del crecimiento en las ganancias operativas por acción, del crecimiento del Producto Interno Bruto y de la inyección monetaria de la Reserva Federal. Esos factores van a continuar estando presentes y mi estimación es que esos factores van a llevar a que el valor de equilibrio del S&P 500 siga subiendo y se mueva hacia unos 4.200 puntos hacia fines del 2021. Hoy día tenemos un S&P en torno a los 3.500 puntos. Eso significa que hay un incremento potencial de cerca de un 20% en relación a los valores actuales. Yo creo entonces que los mercados accionarios internacionales van a continuar subiendo en forma sólida, producto de la recuperación de la economía mundial, pero sobre todo producto de la masiva inyección de dinero. El resultado de la elección presidencial en Estados Unidos podría generar alguna turbulencia, pero es improbable que rompa la tendencia, porque esa tendencia viene de los factores que mencioné y yo creo que esos factores van a continuar estando presentes en forma bastante potente. ¿Qué les puedo mencionar respecto al caso del mercado accionario chileno? El mercado accionario chileno, en los últimos 2 años, ha venido mostrando un desempeño divergente respecto a los mercados internacionales, en particular al mercado accionario americano. Este gráfico justamente muestra esa divergencia. Pusimos valor 100 a ambos índices en enero del 2019 y vemos que en estos 2 años el S&P 500 se ha incrementado en cerca de un 35%, mientras que el IPSA a fines de septiembre estaba casi 30% abajo. Cada cierto tiempo el IPSA se acopla a los mercados internacionales.
Acá vemos justamente la correlación entre el IPSA y el S&P 500 tomando 30 días móviles. De repente estamos bastante acoplados. Por ejemplo, este fue un periodo de alta correlación. Desgraciadamente nos tendemos a correlacionar cuando los mercados vienen a la baja. Pero luego ocurre algo y nos desacoplamos. El estallido social de octubre y noviembre del año pasado fue un factor especialmente potente de desacople. La correlación llegó a ser casi -1. El mercado accionario americano subió fuerte en esos 2 meses, mientras nuestro mercado cayó violentamente, producto de los efectos del estallido social. Entonces, nosotros tenemos un modelo para el IPSA que, considerando una serie de variables internas y también el comportamiento esperado de los mercados externos, logran explicar bastante bien el comportamiento de nuestro mercado en los años anteriores. Ese modelo nos dice que actualmente el IPSA debería estar en torno a los 4.200 puntos y que si cumplen los supuestos por los que nosotros estamos trabajando, el próximo año debiera escalar hasta los 5.100 puntos. Eso genera un incremento potencial extremadamente potente, más del 40% en relación a los valores que estamos viendo en la actualidad. El problema es que para concretar ese incremento, nuestro mercado accionario tendría que volver a acoplarse a los mercados internacionales. Y eso va a depender críticamente, una vez más, del factor político. La incertidumbre política, la inestabilidad política provoca rupturas de correlación, nos desacopla de lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, la magnitud de la realización de esta alza potencial va a depender de lo que ocurra en el frente político. A mi juicio, ese es el factor clave. Si la incertidumbre política se mantiene alta, nos vamos a mantener desacoplados y no vamos a poder concretar esta alza de más de 40%. Si el clima político mejorara sustancialmente, entonces el potencial alcista del mercado accionario chileno sería muy significativo. Gracias, Ángel. Tengo una consulta respecto del desacople que nos mencionabas entre el IPSA y el S&P 500, por ejemplo. ¿No será que detrás está la explicación en la composición de estos indicadores? Por ejemplo, se habla de que en el S&P 500 hay 4 o 5 empresas que lideran el índice y que básicamente se desenvuelven en un rubro más tecnológico y que durante la pandemia les ha ido bastante bien, al punto que si uno retiraba esas empresas del indicador, tú tenías que el S&P 500 más bien caía y se ajustaba bastante bien a los fundamentos macroeconómicos del momento. Entonces, esa es mi consulta. Quizás ese desacople se debe a la composición de los índices accionarios internacionales versus la composición de los índices accionarios de Chile. Sí, bueno, el tema que tú mencionas es completamente válido. Es completamente efectivo que el alza del S&P 500 ha estado liderada por un conjunto de acciones tecnológicas de empresas muy grandes. Y eso explica que cuando uno compara el S&P 500 contra otros índices, el S&P 500 resulta con un alza mayor. Pero no explica que se rompa la correlación, implica ese cambio en la composición, explica que un índice pueda subir más que otro, pero no que se muevan en direcciones contrarias. De hecho, si uno compara diferentes índices americanos, claro, uno se encuentra, por ejemplo, con que el Nasdaq, si uno lo compara con el S&P 500, el Nasdaq tiene un porcentaje más alto de tecnológica y por lo tanto el Nasdaq ha subido más que el S&P 500. Pero se ha movido básicamente en la misma dirección. Si uno compara los índices europeos, los índices japoneses también. Entonces, hay diferencias en las magnitudes por las diferentes composiciones, pero las direcciones debieran estar determinadas por los factores macro. Y para que se produzca un desacople en que un índice se mueve en una dirección contraria, significa que está ocurriendo algo que es idiosincrático a ese mercado y que lo aleja del comportamiento de los mercados líderes del mundo. Ok.
Acá tengo una consulta más de visión de mediano plazo, de largo plazo. Dice, el crecimiento potencial de la economía que se estima es de entre 1,5 y 2%. Si esa es también tu estimación, digamos, en torno a ese rango, y si con ese crecimiento se alcanza a pagar los intereses de la deuda que alcanzan al 45% del PIB. A ver, sí, en relación al crecimiento potencial, efectivamente, mi estimación hoy día está alineada con la estimación del comité asesor, que calculó un crecimiento potencial de un 1,5% para el 2021 y que proyecta que se va a ir moviendo hacia un 1,9% en 2025, con un incremento de 1/10 por año. Yo creo que efectivamente el crecimiento potencial razonablemente se puede ubicar entre un 1,5% y un 2%. Así que en relación a eso estoy de acuerdo. Ahora, respecto al pago de intereses, bueno, el pago de intereses no depende tanto del crecimiento o solamente del crecimiento de la economía. Depende del nivel de la deuda y de la tasa de interés que enfrentemos. La situación que tenemos actualmente la vemos acá. Con la deuda actual y con las tasas de interés vigentes, el servicio de esa deuda en 2019 fue un 3,5%, perdón, un 0,9% del PIB. Y correspondió a una tasa de interés media implícita de un 3,5%. Ahora, si con la economía creciendo al 1,5, 2% en los próximos años, la deuda se estabilizaría en torno al 50% del PIB. Con una deuda en torno al 50% del PIB y una tasa de interés media de 3%, entonces estaríamos pagando un 1,5% del PIB en intereses. Este porcentaje que ha venido subiendo seguiría incrementándose y llegaría y se estabilizaría en torno al 1,5% del PIB. Eso significa que vamos a tener que destinar unos 4.000 a 4.500 millones de dólares al servicio de esa deuda. Y eso nos pone en una situación complicada, no inmanejable, pero sí nos pone en una situación complicada, y por eso que las calificadoras de riesgo nos han ido recortando. Mientras mayor sea la tasa de crecimiento de la economía, mayor es su capacidad de pago. Yo no preveo que Chile vaya a estar en una situación ni remotamente de insolvencia, como por ejemplo lo que tiene hoy día Argentina. No, pero sí vamos a estar muy, muy ajustados. Y con un riesgo en aumento, que como les decía antes, significa un aumento en el costo de la deuda y un tipo de cambio real más alto. Acá tengo una consulta muy abierta, digamos, respecto al proceso constituyente. Preguntan cuál es el costo para el país durante los próximos 3 años de este proceso. A ver, me imagino que el costo en términos de lo que sería la actividad económica. A ver, el proceso constituyente va a tener un costo o no, dependiendo de qué es lo que ocurra con el clima político. Como les mencionaba anteriormente, hay 2 escenarios que uno se puede imaginar. Un escenario de un encauzamiento de las diferentes visiones, un encauzamiento institucional que permite que el clima político se vaya mejorando y que por lo tanto la incertidumbre política se reduzca. En ese caso, el proceso constituyente incluso podría generar un efecto positivo. Sin embargo, si por el contrario el proceso constituyente exacerba la polarización y la confrontación política, va a generar incertidumbre, va a generar temor. Y eso va a generar una caída del consumo, de la inversión y de la creación de empleo. La incertidumbre ante cambios institucionales que pudieran afectar
la cautela de la propiedad privada también podría impactar negativamente el crecimiento de la economía en el largo plazo. Dudas respecto a la autonomía del Banco Central, es decir, si el proceso constituyente genera dudas respecto a la institucionalidad económica clave de este país, va a afectar negativamente consumo e inversión. Hoy día no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Cada uno tiene su visión más o menos fundada. Yo creo, mi visión es que el escenario más probable es que en 2021 tengamos una situación marcadamente confrontacional. Yo creo que el proceso constituyente se va a dar en un ambiente muy polarizado y además con una enorme cantidad de elecciones. Por lo tanto, vamos a tener un clima de confrontación muy, muy, muy dura. Y ahí entonces está la cuantificación del escenario alternativo. Si se da una situación de alta incertidumbre y de mucha confrontación, podríamos perder casi 3 puntos de crecimiento del PIB solo en 2021. 3 puntos del PIB son cerca de 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, la incertidumbre y la polarización política pueden llegar a ser muy caras. Ok, y bueno, para responder la otra consulta, me imagino que bajo ese escenario de menor crecimiento y de alta confrontación en el mundo político, debería implicar también un menor crecimiento a una menor presión inflacionaria a pesar de la liquidez, digamos, que se ha inyectado en la economía. ¿O tú ves un escenario de riesgo de mayor inflación bajo esas condiciones, digamos? No, pero al menos en el corto y mediano plazo no veo un riesgo inflacionario relevante. Mi proyección de inflación es que este año vamos a terminar con una inflación en torno a un 2,4 y que en 2021 esa inflación va a subir hasta un 2,8%. Creo que podríamos empezar a ver peligros inflacionarios posteriormente, en 2022, 2023, si es que tenemos una política fiscal muy laxa que obliga a un financiamiento monetario de parte del déficit fiscal. Ahí podríamos empezar a ver presiones inflacionarias y también podríamos ver presiones inflacionarias por una disparada del tipo de cambio. Entonces, yo creo que en el corto plazo el peligro inflacionario es muy bajo y podríamos tener una reaparición de la inflación en el mediano plazo y los factores de riesgo serían la situación fiscal y eventualmente una alza violenta del tipo de cambio. Ok, gracias Ángel. Una consulta respecto a tu escenario alternativo de crecimiento de 1% para el PIB de 2021. Todo este apoyo financiero que se ha estado dando a las empresas para evitar masivas quiebras por parte del Banco Central, que ha mantenido el flujo del crédito para satisfacer estas necesidades de financiamiento de capital de trabajo en las empresas, y que muchas se han endeudado frente a este escenario y otras ya venían con altos niveles de deuda antes del COVID y que ahora han aumentado mucho más sus niveles de deuda. Con un escenario de crecimiento de 1% y con todos los riesgos que tú nos señalas, la pregunta es si no será que estamos trasladando estos problemas de solvencia en las empresas hacia el futuro. Es decir, todo el ejercicio que hemos hecho hoy día para para poder evitar estas o acotar estas masivas quiebras, frente a todas estas posibilidades que podrían apuntar con una mayor probabilidad a este escenario alternativo de 1% o quizás menos del 1%, implicaría quiebras importantes en las empresas, no hoy día, pero sí en el mediano plazo, durante 2021, por ejemplo. Sí, sin duda. Yo comparto completamente esa apreciación. Efectivamente, mientras menor sea el crecimiento de la economía en 2021-2022, la probabilidad de que empresas que hayan quedado seriamente dañadas por el estallido social y la crisis del COVID terminen siendo inviables
aumenta sustancialmente. Entonces, sí, ese es un peligro que está plenamente vigente. Claro, y eso implicaría un déficit efectivo del gobierno central mucho más alto y una deuda que prácticamente no se terminaría pagando en muchos años más de lo que se está proyectando por ahora. ¿Tú dices un déficit efectivo porque el gobierno tendría que salir a ayudar con más plata todavía a las empresas o porque las Además, empresas no le pagarían lo que se endeudaron? Bueno, ambos, claro. yo creo que por ambos lados podríamos tener efectivamente eso. Seguramente si la economía anda más débil y las empresas empiezan a acelerarse, efectivamente la tentación, la reacción más probable del gobierno va a ser intensificar esas líneas de ayuda, aumentando su exposición. Y en la medida que las empresas eventualmente fueran quebrando, entonces esa ayuda se terminaría perdiendo. Ok. Una última consulta, Ángel, es respecto del crecimiento de más largo plazo. Estamos hablando de 2021, 2025, donde el Fondo Monetario Internacional habla de un enfriamiento en el crecimiento a nivel global. Habla que este menor crecimiento de largo plazo se justifica por varios factores y menciona algunos de ellos. Y dice, menos acumulación del capital humano, porque es muy probable que los efectos de esta pandemia hayan sido importantes en el proceso de aprendizaje de las escuelas y todo este proceso de adaptación entre profesores y estudiantes, y eso quizás implique un revés en la acumulación de capital humano. Habla de mayores costos de ajuste en la productividad de las empresas debido a estas nuevas condiciones de funcionamiento que deben enfrentar y que probablemente el distanciamiento social no sea solo 2021, sino que sea mucho más extenso desde el punto de vista temporal. Y por otra parte, habla de empresas operando a media máquina que podrían implicar una costosa reasignación de recursos entre sectores y salidas de trabajadores desalentados de la fuerza de trabajo. Habla de una menor inversión y eso va a implicar una menor acumulación de stock de capital importante para el crecimiento y para el desarrollo, menos ingresos tributarios y dificultades para cumplir con el servicio de la deuda. Todos estos factores son los que menciona, digamos, este informe del Fondo Monetario Internacional para justificar este enfriamiento de la economía a partir del 2021. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Son los factores que también se aplicarían al caso de Chile? ¿Hay otros factores que no están considerados acá para analizar digamos, la economía chilena? A ver, yo creo que ahí hay una mezcla de factores que tienen incidencias de corto plazo con algunos que tienen incidencias más de mediano y largo plazo. Yo creo que el principal peligro que podría afectar el crecimiento de la economía mundial en los próximos años sería la caída que se está dando en la inversión. Nosotros, producto de la crisis subprime, ya vimos una caída en la tasa de inversión mundial. La tasa de inversión mundial cayó desde un 7% del PIB, cayó a niveles de 4%. Ahora, producto de esta crisis, se está produciendo una nueva caída. Y la pregunta es si, tal como ocurrió 10 años atrás, esta caída va a tener un carácter más permanente o más transitorio. Si tenemos una caída más permanente y la inversión se mantiene deprimida por un periodo de tiempo muy largo, entonces, efectivamente, el crecimiento potencial de la economía mundial se va a ver reducido. Sin embargo, yo en ese sentido no soy tan pesimista. Yo creo que los efectos de esta pandemia deberían ser mayoritariamente transitorios. Eventualmente, en los próximos meses, se van a ir generando, ya se han ido generando importantes mejorías en el tratamiento de la enfermedad y eventualmente durante el 2021 vamos a empezar a contar con una vacuna. Y esa vacuna va a ayudar a acelerar el proceso de inmunización. Además, nos vamos a ir acostumbrando a convivir con esta enfermedad.
todavía hay mucho pánico, pero la realidad es que la tasa de letalidad de esta enfermedad ha venido cayendo. Y lo más probable es que en los próximos meses vamos a ir moviéndonos hacia una nueva normalidad, que no va a ser la anterior, pero que en donde vamos a haber aprendido a convivir con esta enfermedad. Y yo creo que los efectos, la mayoría de los efectos, van a ser más bien transitorios. Por ejemplo, el efecto que se mencionaba, que tú mencionaste ahí, respecto al impacto en la educación. Claro, es verdad que las personas están yendo, han tenido problemas en el tema de los colegios y de las universidades, pero ese es un tema muy, muy transitorio, muy puntual. Lo que ocurra con los niños va a tener incidencia en la acumulación de capital humano, pero eso lo vamos a ver en 10, 15, 20 años más. Los chiquillos que están hoy día en la universidad y que han tenido problemas, no va a cambiar sustancialmente lo que ocurra en los próximos 2 a 3 años. Entonces, yo creo que la mayoría de los efectos que se mencionan ahí son más bien de carácter transitorio y que podrían afectar el crecimiento en 2021 2022. Pero yo no creo que vayamos a ver un efecto tan permanente en el crecimiento de la economía mundial. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por tu presentación. No tenemos más consultas. Interesante todos los temas que nos has presentado y que han sido discutidos. Interesantes las consultas también que nos ha llegado del público. Solamente mencionar al público que en la pantalla encontrarán una encuesta de evaluación para que puedan responder. Así que esto sería todo. Ángel, muchas gracias. Como siempre, un agrado escuchar tu visión y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias a los que asistieron a la reunión.